La ECMO-RCP es una terapia claramente de rescate que se define en aquellas ECMOs que instauramos en situación activa de parada cardíaca, ¿no? Mientras están canulados, bien porque sigan en la parada o porque no hayamos sido capaces de recuperar la circulación espontánea sostenida por más de 20 minutos, ¿no? Y es importante la definición, aunque a veces nos la saltamos porque entran muchísimos pacientes que pues a veces se canulan tarde y se paran durante el procedimiento, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de ECMO-RCP, siempre estamos considerando pacientes al borde de la muerte. Y aunque está claro que la ECMO aumenta significativamente la supervivencia, porque aquellos pacientes que después salen adelante, siempre tenemos la idea de que hubieran fallecido, de no ser canulados, es importante, dado que es una técnica que estamos empezando a usar más, hacernos preguntas sobre la mortalidad y el estatus funcional, ¿no? Y cada vez ver más en una terapia que está más presente cada día, si realmente está indicado y no solo si los pacientes sobreviven, sino cómo lo hacen. La Asociación Americana del Corazón, desde 2005, dice que podemos considerar la ECMO-RCP para paradas intrahospitalarias que sean refractarias a medidas iniciales, siempre y cuando la condición sea reversible, y esto es una cosa universal para todas las ECMOs, reversible o subsidiaria a otro tratamiento como es el trasplante, que la RCP que se haya realizado sea excelente y haya habido una fase de ausencia del flujo, es decir, sin medidas de reanimación muy breve, ¿no? Y hacen mucho hincapié en esto y por eso es tan difícil que esta medida se instaure de forma eficaz en las paradas extrahospitalarias, ¿no? Aunque encontramos cada vez más en la literatura pues relatos puntuales de casos, ¿no? Y luego es muy importante que la institución sea capaz también de instaurar la ECMO rápidamente, ¿no? Y la categoría de evidencia que le dan es una clase 2B, que yo creo que para este tipo de terapias no está nada mal. En sus guías de 2015 dice que tiene insuficiente evidencia, pero en 2018 ya hace unas recomendaciones y habla de ECMO-RCP si no se restituye la circulación espontánea en un niño con enfermedad cardíaca, sobre todo dependiendo, como decíamos antes, de la institución, incluso en niños con cardiopatías complejas, ¿no? Y de hecho esto nace más de los servicios de cirugía cardíaca, que son los que tienen la técnica más presente y donde se instaura, sobre todo en pediatría, de forma más rápida. ¿Qué preguntas nos podemos hacer cuando hablamos de ECMO-RCP? Hablábamos del pronóstico a largo plazo, del pronóstico funcional y del neurodesarrollo tan importante en nuestros pacientes y en niños a los que muchas veces les queda una vida larga, ¿no? Luego, factores de riesgo que nos hagan más fácil la decisión de si vale la pena canular, que es una decisión que nos va a perseguir siempre que instauramos esta técnica, ¿no? Por ejemplo, la gravedad preparada, las comorbilidades, la calidad de la RCP, y yo voy a hacer mucho hincapié en que a veces tenemos que volver a lo básico y si no hacemos una RCP adecuada, todo lo demás ya pierde sentido, ¿no? Y creo que muchas veces hablamos de cosas pues muy técnicas o muy difíciles, pero se basan en que hagamos bien las cosas más básicas. Por supuesto, la ubicación, donde estamos, si está indicado o no. Y esto parece de perogrullo, pero nosotros nos planteamos cada vez esto, cuando un niño se para y no sale a las medidas iniciales. Y no es lo mismo, de momento al menos, pararte por la mañana con todo el mundo presente en el hospital y en la UBI pediátrica, que pararte a lo mejor en la urgencia y una noche, porque los tiempos son distintos, ¿no? Es una cosa que nos persigue desde el principio cuando nos planteamos esto. Y luego si hay alguna estrategia que haga que el pronóstico de los pacientes pueda mejorar. Las ventajas de la ECMO-RCP en el fondo están claras, ¿no? Y muchas de ellas os parecerán obvias, ¿no? Pues la ECMO regala tiempo, ¿no? Siempre decimos que es un soporte, una medida de soporte que hace que descansen los órganos afectos y se puedan recuperar. Pero eso es una verdad solo a medias, porque la ECMO hace mucho más. Después de una parada, si conseguimos que la asistencia para el paciente sea adecuada, la fase posparada cambia muchísimo. Quita toda esa inestabilidad, la perfusión orgánica es mejor, limita el fracaso multiorgánico, da reposo miocárdico y además permite disminuir tratamientos que muchas veces dan un daño secundario, ¿no? Sobre todo en fallos cardíacos, pues sinotropos a altas dosis que aumentan el consumo de oxígeno sobre un corazón ya dañado, ¿no? Y además muy fácil, y en niños todavía mucho más fácil porque la ECMO impacta de forma mucho mayor en la temperatura, pues permite de forma muy fácil mantener una hipotermia o al menos evitar hipertermias y cambios de temperatura. Pero no todos son ventajas. Para canular a un parado en ECMO tenemos que interrumpir las compresiones torácicas y hay que intentar tener una técnica de canulación muy rápida y muy simple.
Puede haber complicaciones tardías por el acceso vascular, ¿no?, descritos. Puede haber, por supuesto, isquemia de miembros o secuelas de otro tipo. Se habla de que puede haber más complicaciones en el sistema nervioso central en estos niños, ¿no? Y en los registros de la ELSO, que es en lo que basamos la mayoría de sabiduría de ECMO, como es muy difícil hacer otro tipo de estudios aleatorizados, pues habla de que en niños el 26%, o sea, un cuarto de los niños, que es bastante, de los niños rescatados con ECMO tienen secuelas. Y aunque esto es mayor que para los niños en ECMO, sí que se parece, sin parada, se parece mucho a pacientes en ECMO que han sufrido paradas que no fueron durante la canulación. O sea que probablemente tenga más relación con la parada en sí que con la técnica, ¿no? Se habla de un potencial aumento de los sangrados porque los pacientes tienen que estar anticoagulados y luego porque irrumpimos en la autorregulación, hacemos cambios bruscos del oxígeno, del carbónico, ¿no? Y cada vez más se habla de cómo debo de entrar en una parada en ECMO, ¿no? Aunque esto es muy difícil de hacer en la práctica porque cuando tienes a un niño parado y le canulas, lo que haces es entrar como puedas lo más rápido posible, ¿no? Pero sí que hay que tener quizás en mente que los cambios bruscos de oxígeno, de carbónico y tal afectan al cerebro y que a lo mejor se puede entrar con un poquito más de suavidad, ¿no? Seguimos discutiendo el flujo no pulsátil, aunque hasta donde yo sé sigue sin haber estudios que digan que es peor para los órganos y bueno, es lo que hay en ECMO, ¿no? Muchas veces. Además, a veces cuando canulamos a un niño el corazón se aturde y desconocemos el significado a largo plazo. Pensad que en niños quedan, al menos hipotéticamente, muchos años de vida y que puede tener secuelas, pero bueno, es una vida salvada. La ECMO aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo y disminuye su precarga abruptamente y podría aumentar la hemorragia pulmonar. A veces hay que descomprimir ese ventrículo izquierdo y hacer una atrioseptostomía. El flujo no es pulsátil, que ya lo hemos dicho, y además es una técnica invasiva que la infección y el sangrado también pueden ser más frecuentes. Con todo y esto, que parecen muchas cosas de perogrullo, está claro que cada superviviente de una ECMO RCP es casi con seguridad una vida salvada. Y por eso es una técnica en auge que conforme vamos dominando más, instauramos de forma más cómoda cada vez más. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué pacientes son subsidiarios de esta técnica y realmente tienen una posibilidad? Y es muy difícil contestar a esta pregunta, ¿no? Tenemos que pensar que nuestros recursos no son ilimitados y que hay que usarlos en pacientes que realmente tengan una oportunidad o sean candidatos a ser donantes, que puede ser quizá también otro recurso. Además, cada vez hay un número creciente de casos publicados, incluso con tiempos de reanimación muy larga. Y entonces es difícil saber qué pacientes están ya fuera de toda posibilidad, ¿no? Y nos cuesta, y mucho de lo que vamos a hablar es de esto. Hoy en día nos parece que quizás lo estemos infrautilizando y hay que buscar los factores pronósticos. Vamos ahora a dedicarle un rato a esta pregunta. Está claro por toda la literatura que suele ser mejor en enfermedad cardíaca, probablemente también porque estos niños ya están en unidades donde la técnica es de más uso, se emplea más rápidamente, su monitorización es mejor y muchas veces la reanimación inicial también lo es. A partir de 10 minutos de RCP convencional, hay estudios que dicen que es mejor la supervivencia de los pacientes si se canulan que si se sigue con el método convencional, ¿no? Y está también claro que los pacientes en bajo gasto mantenido tienen una peor supervivencia a largo plazo que incluso los pacientes en ECMO RCP. Aquí veis nada, no me voy a entrar mucho, no os asustéis, sobre todo porque saliente de guardia probablemente no sea ni capaz, pero son un montón de estudios diferentes, por si alguien tiene curiosidad bibliográfica. Un poco lo que os llama la atención, en la cuarta columna, en rojo están los que tienen una supervivencia muy alta y en azul o gris los peores, pero veis que es súper variable, ¿no? Históricamente, pues también en el inicio de la técnica y según donde la empleemos hay mucha variabilidad. Y la columna del final habla de los tiempos de reanimación hasta instauración de la ECMO, ¿no? Que también veis que oscilan y que en muchos estudios no son capaces de ver que tenga un impacto sobre la supervivencia, ¿no? De hecho, por ejemplo, el tercero por abajo, veis que sobreviven niños con tiempos de reanimación más largos de los que fallecen, ¿no? O sea, no siempre es un parámetro. Este es un estudio muy interesante de abril de este año que utiliza los registros de la ELSO, que sabéis que es el registro más amplio que tenemos sobre la ECMO, y de la Asociación Americana del Corazón con
con la organización de Get With The Guidelines Resuscitation, que tiene un registro también muy amplio, y aunan todos los datos para intentar hablar de cómo salen los pacientes en ECMO RCP, ¿no? Entonces tienen datos de 32 hospitales de 14 años, o sea que tienen bastantes pacientes, casi 600, con una mortalidad global del 40% a ECMO y casi del 60% hospitalaria, que puede parecer muy alta, pero estamos hablando de pacientes que se reaniman con ECMO, ¿no? O sea, yo creo que sobreviva a la alta hospitalaria un 40% está bastante bien. Y buscan factores de riesgo para decidir qué pacientes serían candidatos o no. Los no cardíacos claramente tienen una mayor mortalidad, con un odds ratio casi de 2, y la insuficiencia renal preexistente, como en otras tantas condiciones de paciente grave, también tiene un impacto con un odds ratio de casi 5, ¿no? Probablemente porque habla de cómo está ese paciente antes de entrar en la parada, ¿no? Y es un marcador siempre de gravedad. Con respecto al tiempo medio, ahora lo vamos a ver también, pero hace espacios de 5 minutos. El tiempo medio de todos los pacientes es de casi 50 minutos, que puede parecer largo, pero en el fondo para canular yo creo que no está ni mal, ¿no? Y cada 5 minutos más de tiempo el odds ratio sube, pero en muy poquito, ¿no? 1,04. Esto es sumatorio, ¿no? Y luego, muy interesante también, cada complicación que existe impacta. Y aquí lo veis un poco gráficamente, ¿no? Las variables pre-ECMO, que las primeras dos no son significativas, como hablábamos, el diagnóstico no cardíaco, la insuficiencia renal, las distintas complicaciones orgánicas, hemorrágica, cardíaca y tal, que impactan de forma diferente en el riesgo, la neurológica, como es obvio, la que más, ¿no? Y luego lo hablan como el peso de las complicaciones, que si yo en vez de un órgano tengo fracaso de 2 o más, cada vez el odds ratio va aumentando muchísimo, ¿no? Hasta que tengo el fallo de 5 órganos, que claramente la mortalidad es muchísimo mayor. Esto no ayuda del todo a saber cuando tengo un paciente parado en si va a salir o no. Aquí hay un estudio curioso, que también es reciente, de 3 hospitales suizos, que ellos lo que hacen es un score para predecir la mortalidad después de ECMO RCP, ¿no? Y le dan puntuaciones diferentes a la duración de la reanimación, al lactato y al pH, ¿no? Y van sumando, y ellos hacen un punto de corte en 9 puntos para ver la mortalidad, y consiguen un score con una especificidad y un valor predictivo positivo bastante importante. Pero veis lo difícil que es, ¿no? Esto para usar a pie de cama tampoco es, ¿no? Yo intuitivamente, si tengo una reanimación muy larga, sé que el paciente tiene menos posibilidades, pero es difícil decir, no, aquí ya tengo que parar, ¿no? Cuantas más comorbilidades o peor esté el paciente antes de empezar y después, pues peor será mi sensación. Al final tenemos que intentar aunar todos estos datos de registros, de cohortes, de casos de la ELSO, porque en el fondo no hay ninguna forma clara que nos diga qué paciente es candidato o no, ¿no? Y hay que usar el sentido común y todos los datos que tengamos. Una cosa muy importante también no solo es la supervivencia, sino el cómo, ¿no? Y esto es interesante, aquí también referencias bibliográficas en las que no voy a entrar mucho, ahora os contaré otro estudio que aúna datos más importantes, pero se ve que una vez sobrevives a la ECMO, muchos pacientes tienen una supervivencia con una calidad de vida bastante buena, ¿no? Estos son diferentes estudios y veis que entre el 75 y el 80% de los pacientes supervivientes tienen una condición neurológica, una calidad de vida medida por distintas escalas buena o razonable, ¿no? Y esto anima a decir, bueno, te puedes morir en ECMO después de una parada, pero si sales, las posibilidades de que no salgas mal no son bajas. Este estudio también se basa un poco en eso, es un estudio hecho por muchos centros, por 37 centros, que en el fondo lo que estudian es la hipotermia terapéutica después de la parada. Pero como tienen un registro muy amplio, porque son muchos centros dando datos, hacen un subgrupo de los pacientes en los que se ha hecho ECMO RCPs, que son casi 150, ¿no? Y le miran también un score del Guideline Adaptive Behavioral Score, que lo que mira pues es, como todos estos, pues las habilidades motoras, las capacidades sociales, en fin, mira varias cosas para decir. Y miran un poco cómo sobreviven los pacientes a los que se les hace ECMO RCP, ¿no? Ellos encuentran que el masaje con tórax abierto tiene mejor supervivencia estando neurológicamente bien, ¿no? Que ellos lo definen como un score de estos descendido no más de 15 puntos, ¿no? O mayor a 70, que es un score que no está mal. Y luego ven que como factor de riesgo el lactato más alto justo inmediatamente posparada y la condición gastrointestinal persistente dan una menor puntuación, ¿no?
Dicen también que 1/3 de los supervivientes a un año tienen muy buen estado neurocomportamental, ¿no? Bueno, también es un poco animando a que los que salen, un porcentaje no desdeñable, salen neurológicamente bien, ¿no? Esto es una encuesta, pero me pareció también curiosa, ¿no? Hacen una encuesta en distintos centros de Estados Unidos, lo hacen estas tres entidades que veis arriba a la derecha, y a distintos trabajadores de distintos centros, ¿no? En los centros a los que encuestan, la mayoría tiene un equipo de ECMO, aunque la mayoría no tiene un cirujano presente. Casi todos, pero no todos, tienen un programa de entrenamiento y muchos de ellos tienen simulación. Y a mí lo que me gusta resaltar de este estudio es que no hacemos igual ni siquiera las cosas que tenemos en una guía clara como es la RCP, ¿no? En el primer cuadrado veis un poco qué RCP hacen. Muchos dan solo adrenalina, algunos la ponen continua, unos dan bolos ilimitados, otros solo 1 a 3 dosis, ¿no? Y bueno, se preguntan varias cosas, ¿no? Que sobre todo usan más adrenalina cuando no hay un cirujano presente porque las reanimaciones son más largas, ¿no? Y se preguntan si usar mucha adrenalina aumenta la poscarga en ECMO y puede ser también deletérea, ¿no? El 80% casi interrumpe las compresiones más de una vez y a lo mejor más de lo necesario. Se activa el equipo no siempre de forma muy precoz, aunque pone que el 80% antes de la tercera dosis de adrenalina, menos de la mitad piensan en la ECMO nada más empezar, ¿no? Que es lo ideal es pensarla cuanto antes porque todo retraso empeora, ¿no? Y bueno, luego de manejo de ECMO, ¿no? Y quizás de aquí lo que es interesante es que tenemos que crear consenso, tenemos que entrenarnos e investigar para todos juntos intentar tener las mejores prácticas. Entonces, quizás como resumen hay que pensar en la ECMO lo antes posible, lo ideal en una parada intrahospitalaria presenciada con maniobras de RCP exquisitas desde el primer minuto y las mínimas interrupciones. Pensar que sí, tal vez la existencia de equipos de respuesta rápida pueda ser buena y un flujo de llamadas muy organizado para que sepamos a dónde llamar y cuándo. Discutido y dependiendo de los centros puede ser dependiente de una perfusionista o hay centros en los que purgan el circuito de enfermería o los médicos. Debe de ser en cualquier caso un procedimiento eficiente y también lo ideal es tener sistemas de purgado muy rápido, ¿no? Con respecto a la máquina, que el volumen de purgado sea el más pequeño, que se pueda purgar con cristaloides y sea muy fácil de mover. Y aquí es curioso, ¿no? Porque mucha gente dice que es mejor tenerlo prepurgado con cristaloides e incluso conectarlo con cristaloides, que en pediatría nos resulta prácticamente imposible porque el volumen extracorpóreo es enorme y lo hemodiluimos mucho, ¿no? Y la cuestión de si es mejor la hemodilución o restaurar la circulación en un paciente parado, ¿no? Y probablemente sea mejor darle gasto aunque le produzcas anemia, ¿no? Las bombas centrífugas, que ya en pediatría se han instaurado también, porque las de tercera generación dan muy poca hemólisis, y tener cuidado con la poscarga, ¿no? La calidad de la RCP, en la que vamos a insistir mucho, es lo más importante. Y luego 2 palabras del fracaso multiorgánico en ECMO después de una parada. Sabemos que el fracaso multiorgánico es complejo y multifactorial, que depende de la morbilidad preexistente, que depende de los tiempos de parada y de la reperfusión, y aquí cuidado con cómo entramos en la ECMO, que hay cuadros de inflamación, la exposición al circuito y la hemólisis, gracias a Dios, cada vez impactan menos, y el papel del flujo no pulsátil que sigue sin saberse, ¿no? Quizás decir que la ECMO es una preciosa plataforma para añadir otro tipo de tratamientos que sobre todo en pediatría no son más difíciles sin la ECMO, ¿no? Por ejemplo, todos los tratamientos de depuración extracorpórea. El fracaso renal es muy frecuente en ECMO, depende de la morbilidad, pero impacta, como siempre, ya lo hemos visto en varios estudios, mucho en las salidas que tenga ese paciente, ¿no? Y las indicaciones de la terapia extracorpórea son las mismas, pero recordar que la sobrecarga de fluido impacta mucho, ¿no? Y que es mejor no llegar tarde, sobre todo cuando es tan fácil de conectarlo bien en línea o bien en paralelo, ¿no? A nosotros en pediatría el circuito de la ECMO nos hace de gran plataforma, ¿no? Y nada, aquí varias referencias bibliográficas también que hablan sobre todo del impacto en morbi y mortalidad, no solo del fracaso renal, sino de la sobrecarga hídrica. Decir que hay otras
Cosas que podemos hacer, por ejemplo, el intercambio plasmático, que en pediatría sobre todo está indicado en el cuadro de trombopenia asociada a fallo multiorgánico, que hay un metaanálisis con 4 ensayos que prueban cierto descenso de mortalidad en adultos y una tendencia en pediatría no significativa, pero bueno, que es una posibilidad y que si está indicado lo deberíamos poner. O en los cuadros de tosferina refractaria, que hay un estudio importante solo con 5 pacientes en los que se hace leucocitoféresis, que también es sencillo en el circuito de ECMO y que tienen una mortalidad mucho mejor que los otros, aunque luego no se ha visto en otras series. Las terapias adsortivas o el soporte hepático, ¿no? Que sobre todo hablamos del MARS, y aquí también como curiosidad 2 referencias bibliográficas de adultos, las 2, que son pacientes con hiperbilirrubinemia o fracaso hepático con una mortalidad en principio predicha del 100% y que luego tienen una supervivencia bastante significativa de 40 a 40 y pico % cuando se pone ECMO y MARS. O sea, es una posibilidad que es sencilla de instaurar con la ECMO, sobre todo en pediatría nos ayuda mucho porque el volumen extracorpóreo no impacta en el paciente y que se puede hacer. Y ya como resumen volvemos a lo básico y ya termino. Lo primero que vamos a tener siempre es la parada presenciada. Recordar que hay que empezar el masaje lo antes posible, hacer las mínimas interrupciones y hacer las técnicas de reanimación de forma exquisita, porque en el fondo eso es lo que más va a impactar en el pronóstico. No parar las compresiones más que lo estrictamente necesario y pensar en la ECMO desde el momento 0 y alertarla a partir de 5 o 10 minutos de ausencia de respuesta a la reanimación convencional. Se debería intentar empezar el flujo en ECMO lo antes posible, y esto está dicho, pero bueno, también pensar que los tiempos largos, hay muchas pacientes en la literatura que han salido bien pese a tiempos de reanimación largos. Seguir estudiando criterios de inclusión, porque es lo más difícil, decidir en qué paciente estamos instaurando una técnica que ya no está indicada, saber que no hay predictores pronósticos fiables, pero que la ECMO nos puede ayudar, recordar el lactato quizás, y otros predictores de parada, los niños en hipotermia durante la parada, eso como cualquier persona claramente protege, y luego otras cosas de monitorización de la parada, y luego tener equipos entrenados con protocolos de activación que todo el mundo sepa cómo hacer. ¿Vale? Recordar las cuestiones de la ECMO que hemos hecho y hacer un manejo post-parada lo más exquisito posible en el que la ECMO es de gran ayuda, ¿no? Disponibilidad a tiempo, la toma de decisión consensuada, tener protocolos, estandarizar, recolectar los datos y sobre todo compartir experiencias, porque esto es de donde tenemos que sacar nuestra sabiduría. Va a ser imposible hacer ensayos, es una técnica que está aquí, que utilizamos mucho y que es la única posibilidad en un paciente que de otra forma fallecería. E intentar investigar para hacer cada vez las cosas mejor. Muchas gracias.